de la tarde, son las 6:04. Y Celsa Hernández me llama la atención porque ella dice, su merced, Mariela duró media hora aplaudiendo y sin embargo a Fausto, o sea que no, Fausto no es el único que nota eso. Y me llama la atención porque aquí todos hablan, ¿verdad? Y está de la forma positiva democrática. de todos los días. Entonces, me llama la atención que diga que a una persona se le cuarta y que que a los que hablan del PRM se les deja hablar. Aquí todo el mundo tiene su minuto. Recuerden que estamos en emisora, estamos al aire, importante. Un minuto. Pero aquí hay un oyente que tiene un segmento aquí. Claro. Y vale las decir, positivas con Mariela. Pero aparte de eso, la mayoría de llamadas, señores, a este programa son composiciones críticas. Y Hurtado es crítico, Hurtado es miembro de este staff. Es miembro de este staff. Bueno, señores, que los PRMistas no llamaban, yo fui que me puse, llamen a defender a su voz. Y ahora ya mandó tres. Y en medio de este debate, nosotros damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Ven que ya se ha hecho parte de este debate también. Vamos a ver si él ha notado algo diferente. Yanel Ferreras, diplomático y experto en geopolítica. Bienvenido, gracias por acompañarnos en Panorama de la Tarde. Un placer para mí saludar a dos hermosas damas y tres amigos que tengo mucho cariño y mucha estima en los medios de comunicación y en su vida personal y profesional. Gracias. Bueno, Janel, yo creo que es justo iniciar. ¿Qué opinión te merece este acuerdo de paz, ¿no? Donde el presidente Donald Trump surge como intermediario, pero que a pesar de que hoy se publicaron unas noticias sobre un supuesto ataque de Israel, a muchos se le olvidó también publicar que justamente ayer Hamas también cometió asesinatos públicos luego de este acuerdo. Mira, el conflicto entre Israel y Palestina es un conflicto que tiene que ser visto en tres etapas: en el histórico bíblico, en el geopolítico contemporáneo y en la crisis actual a partir del 7 de octubre del año 2023. Si nosotros no vemos las tres etapas, no la vamos a entender. Decir que el reino de Inglaterra, a través de las declaraciones Balfour, le había prometido al mismo territorio a dos pueblos distintos. Yo le llamo, para que la gente de Los Minas me entiendan, y de Gualey, y de Vengan a Ver, el primer cubeo del siglo XX. Uepa. Fue las declaraciones Balfour, que se dio entonces con manifestación con lo que fue el acuerdo de Sykes-Picot, claro, donde precisamente Francia y el Reino de Inglaterra se dividen el territorio que le habían prometido tanto al pueblo palestino como al pueblo judío, solamente para adjudicarse los beneficios de la Primera Guerra Mundial. Pero lo que sucedió a partir del 7 de octubre, que para mí es un tema a discutir con un asterisco, hay que decir que la inteligencia más efectiva de Oriente Medio y Oriente Próximo es el Mossad. Y que el Mossad no se diera cuenta. Falló ahí. De que un grupo de mercenarios de su principal enemigo, de su principal amenaza, penetrara por aire, mar y tierra y que nadie sepa nada, eso me crea suspicacia. ¿Por qué? Porque lo que hubo el 7 de octubre fue un concierto, para que la gente me escuche bien, del orgullo gay en un aeropuerto abandonado. Entonces, el desierto de Israel, sí. El que planificó esa operación es un genio. ¿Por qué? Porque salía de tres cosas al mismo tiempo. Primero, salía del enemigo visible que era Hamas. Salía de los que se habían apartado de la doctrina de la primera religión abrahámica, sí, que es el judaísmo. Sí. Y también salía de los problemas internos que tenía Benjamín Netanyahu, que estaba a punto de ser destituido. Sí, y claro, no hay nada que provoque mayor unidad en el pueblo que buscar un enemigo externo y enfrentarlo. Yo realmente pienso... Y eso le justificaba las acciones que luego hicieron. Claro, es que las acciones siempre se van a justificar, porque para Occidente, en esta narrativa de la comunicación 2.0, nosotros tenemos una campana, pero la otra no la escuchamos. Jamás, si todos ustedes yo les pregunto qué es, y yo lo voy a responder igual, es un grupo criminal y terrorista. Pero también Hamas es un partido político. Sí. Y Palestina tiene dos, Fatah y Hamas. Uno es secular, como el PLD y la Fuerza del Pueblo, y el otro es religioso. Entonces, en definitiva, yo vi de hace mucho tiempo que la llegada de Trump le iba a poner un sazón diferente a la geopolítica. Y aquí había mucha gente, porque aquí hay una nómina oculta de la USAID, de dominicanos charlatanes, que con los fondos de la USAID decía que Kamala barría, que Biden barría, y nadie daba a Trump como ganador. Yo lo daba ganador. Bueno, me refiero al amplio segmento comunicacional. De hecho, lo importante de la comunicación 2.0 que los videos están ahí.
Aquí hubo una gente que yo conozco que dijo, anoten el nombre, Kamala Harris, barre. Mentira, tú sabías que iba a perder. Entonces, en la composición de la posverdad, no es lo que tú digas, es lo que se demuestre. Donald Trump llegó, independientemente que esté cabildeando el premio Nobel que se lo acaban de dar a María Corina. Se lo dan el año que viene. La realidad es que el principal logro de Donald Trump en sus 2 mandatos es la finalización de ese conflicto. Sí, porque sí. ese conflicto es muy peligroso. Ese conflicto bordea la misma región por donde el pueblo hebreo salió desde Egipto y trasciende el estrecho de Hormuz, el estrecho de Bab el-Mandeb y el canal de Suez. Es el mismo territorio. Y con un error de cálculo, un misil balístico puede encender la tercera guerra mundial, que sería la última. ¿Por qué la última? Porque ahora la fuerza nuclear del mundo es muy amplia. La bomba que se detona en Hiroshima y Nagasaki tenía 20 kilotones en promedio. ¿Y tú crees que Irán? Una sola bomba de Rusia tiene 200 kilotones. ¿Tú crees que hay un principio que se estableció luego de la crisis de los misiles, el 62, y es que las superpotencias no van a un conflicto por un país periférico? Es decir, eso de que Rusia va a ir a un conflicto con Estados Unidos por defender a Irán o por defender a cualquier otro país que no sea el mismo, es un poco arriesgado decirlo. Incluso China, de la superpotencia, ellas mismas. La OTAN es una excepción de esa regla porque tiene un radio de acción gigante que dice que el artículo 5, que un ataque a uno es un ataque a todos. Sin embargo, el Medio Oriente, como bien señalas, es un área muy convulsa y un error de cálculo puede sumir la región completa. Pero ahí está el detalle. En el año 1972 se hizo un acuerdo que se llama el Acuerdo de No Proliferación de Armas Nucleares. El mundo tiene establecido cuáles son las que tienen las armas. Sí, pero dentro de las que tienen las armas hay un país muy peligroso, que es Corea del Norte. Entonces, escúchame, Israel tiene armas. Pero no lo admite. Entonces, no lo admite, pero la tiene. Sí, entonces, la tiene. a la hora que se cometa, todo el mundo aquí criticó el genocidio cometido en Gaza, independientemente de que yo esté a favor de Israel, por una tradición judeocristiana, por los sefardíes de la península del Ebro. Pero la realidad es que un niño no tiene por qué morir en una guerra, porque el niño no tiene ideología. Un niño, y murieron más de 19,000 palestinos que no tienen culpa de eso. Claro. Pero además, ¿qué conciencia tiene un anciano de 80 años que le caiga un misil en su casa? Claro. ¿Qué amenaza representa para la humanidad? Nada. La escuela. Ahora, ¿cuál fue el beneficio de esa guerra? Amarrándola con la guerra de Rusia y Ucrania. Que los que se dedican a la venta de armas aumentaron sus ventas en el primer año en un 600%. Y probaron armas. Exacto. Y lo que maneja logística, si usted se dedica a fabricar celulares, no es que usted lo haga el celular, es que usted lo venda. Entonces, el que fabrica armas, lamentablemente, necesita un terreno donde detonarla, que no sea el mío, que sea el de otro. Los 4 países que tienen mayor cantidad de ventas, Estados Unidos, Alemania, Francia y Rusia. No, pero la de Rusia está obsoleta, pero tienen una situación. Al final yo pienso que el mundo tiene que aplaudir la finalización del conflicto. Claro que sí. El acuerdo establece que van a abrir 5 puertas. El primer día 400 camiones, todos los días después 600 camiones. La franja que sale a Egipto por la región de Rafat estará abierta permanentemente y se va a establecer un gobierno tecnocrático y apolítico en la franja de Gaza. Hay que decir que el tema de Palestina e Israel es un tema muy complejo y yo no pienso, independientemente del Tratado de Paz, que se va a resolver por ahora. Sí. Janel, desde su punto de vista como experto, tengo una interrogante sobre su parecer en 2 aspectos. Uno, ¿cómo una figura como Donald Trump, que para muchos es calificado como que tiene un discurso agresivo, ha logrado ser un ente de conciliación en diferentes conflictos, incluyendo el antes mencionado? Y segundo, ¿qué opinión le merece este encuentro en el día de hoy entre precisamente el presidente Trump y Javier Milei, en el cual él criticó a Milei de gran líder y le dijo que su apoyo va a estar condicionado a los resultados electorales, que si gana las elecciones pues tendrá su apoyo, pero si pierde no serán tan buenos económicamente con Argentina? Mira, lo primero es que no podemos desconectar al presidente Trump, el político y el empresario. El éxito de cualquier empresario es el arte de negociar. Y Trump tiene como punta de lanza ser un buen negociador desde el estado que dirige. Aquí hay mucha gente que se queja de Donald Trump y yo le pregunto, ¿pero Donald Trump es presidente de Latinoamérica o presidente de Estados Unidos?
Su política internacional siempre tiene que estar conectada a los intereses del imperio. Por eso cuando fueron a las elecciones, en Estados Unidos salieron a votar a los que no votaban. Los Emmys, por ejemplo, salieron a votar. Y mucha gente que no se identificaba con él terminó dándole la razón. Referente al tema de Milei, después de la pandemia de la COVID-19, América Latina le dio un giro distinto a la política. Y la gente no lo entendió, incluyendo la República Dominicana. La gente salió en dirección opuesta a lo que conocía, porque la gente entendió que no había un espacio de solidaridad real con los sistemas democráticos. Por eso el gobierno de derecha de Colombia, teniendo un desempeño positivo, terminó en tercer lugar, y por eso llega Petro. Fue por el resultado de la pandemia. Pero Milei llega porque Milei es un reaccionario. Tú lo puedes medir con éxito o con fracaso, pero él tuvo la capacidad de decirle a los argentinos lo que los argentinos querían escuchar. En campaña yo puedo decirle a ustedes 5 que a partir de mi gobierno ustedes los 5 son embajadores en la luna. Pero posiblemente cuando yo llegue yo no le tomo la llamada a ninguno de los 5. O sea, en campaña, en la vida pública, una cosa es el precandidato, otra cosa es el candidato electo, una cosa es el presidente juramentado y otra cosa es el presidente en el ejercicio del poder. Son 4 personas totalmente distintas. Milei atacó la figura del Papa, ¿recuerdan? Del Papa fallecido. Luego dijo, no, la iglesia es importante, porque se dio cuenta en una medición que el pueblo de Argentina era un pueblo extremadamente ligado al catolicismo por herencia. Si él gana o pierde, habría una revisión. Realmente Trump tiene en Milei un gran aliado, junto también con el presidente de El Salvador y también con Noboa, porque se está tendiendo un cable de alta tensión en América por la derecha. ¿Por qué? Y victimizó a Cristina y los resultados electorales se fueron favorecieron exactamente, porque la gente va cambiando. Además hay un factor que hay que evaluarlo con el fenómeno Trump y Sudamérica, que es el puerto construido por los chinos en Perú llamado Shanghái. Ese puerto ha colocado en la mesa de todos los sudamericanos los productos a un 40% menos. Ustedes ven en la República Dominicana, nosotros tenemos un fenómeno terrible referente al comercio chino, a pesar de que nosotros estamos solamente concentrados en la migración haitiana. En todos los municipios importantes del país hay por lo menos 4 tiendas chinas que venden desde redecilla hasta plataforma. Todo. Entonces, con la gravedad de que los chinos no se abastecen del mercado local, sino que lo importan todo. Y al final, sus empleados, que debe ser el beneficio del pueblo, terminan contratando por la izquierda a un empleado que no paga nada al impuesto interno. Así, José. Sí. Vamos a seguir ahí mismo en América Latina, las relaciones China y Trump. La influencia que China ha tenido en los últimos años en América Latina, ¿tú crees que en lo que le queda de gobierno, que serían 3 años, Donald Trump, él logre cambiar hasta donde China avanzó? Bueno, cambiarlo de golpe y raso es un poco difícil, porque a China no se puede ver como un país. China es una civilización. Y hasta la caída del imperio bizantino, por ejemplo, los chinos eran los dueños del comercio. De hecho, la mayoría de las cosas importantes en el viejo mundo eran los chinos y la India que suplían. Esa ruta de la seda que tiene que ver con la construcción de puertos de profundo calado, Estados Unidos no lo puede hacer de la noche a la mañana, porque es una estrategia, y los gobiernos andan buscando fondos. La mayoría de los gobiernos de Latinoamérica, por ejemplo, tienen solamente 3 formas de tener dinero, 3 formas. Primera, impuestos internos. Segundo, aduanas. Y tercero, préstamos internacionales. ¿Quién está generando el préstamo internacional? China. Entonces, Estados Unidos se concentró en Asia, en Oriente Próximo y en Europa, y abandonó América Latina. Hoy el comercio, la balanza comercial de Estados Unidos y Sudamérica está muy por debajo que el de China. Distinguido, bueno, aprovechando tu experiencia en los conflictos internacionales y todo esto que tiene que ver con la geopolítica, pero algo que no toca de forma directa, se anuncia una nueva presencia de los cascos azules de Naciones Unidas a Haití. ¿Cuál es tu perspectiva de cara al futuro frente a la situación haitiana? Si esto podría darse, ¿qué tan sincero es ese propósito que se plantea ahora Naciones Unidas? Es favorable la posición de Naciones Unidas, que para mí es un organismo que está muy desfasado y muy fracasado. Naciones Unidas nace a partir de la Segunda Guerra Mundial con un objetivo claro: pacificar el mundo, impedir las guerras y la igualdad del hombre. Hoy el mundo está en guerra, el hombre dividido y nadie cree en nadie. Además, hay 2 instituciones que sobreponen a la ONU.
que es el G7 y los BRIC. Lo que se decida en uno de esos bloques es lo que va, no la ONU. La ONU, de hecho, cuando el secretario general de la ONU habla, la gente no tiene Y se sustancia. invita al Consejo de Seguridad. No tiene sustancia. Entonces, al final el tema de Haití es un tema cíclico. Los dominicanos estamos condenados en esta etapa a jodernos. Ay, Porque la Dios República mío. Dominicana rompió el hilo cultural. Y no debimos romper el hilo cultural con la muerte de Trujillo. El gran problema de nosotros fue que cuando matamos a Trujillo, matamos todo lo malo de Trujillo, pero también con él matamos todo lo bueno. Matamos el amor a la patria, la identidad de Duarte. El de la idea, el que ustedes estén aquí, yo también, es una idea. Y esa idea fue un pacto que se llamó el Pacto Trinitario. Sin Duarte no hay república. Los haitianos también tienen un pacto. Haití no nace el 1 de enero de 1804. Haití nace el 14 de febrero del 1791 con un pacto satánico que se llama el Pacto de Bois Caimán, amparado en los loaces negativos de la sabana africana llamado Sidi Danto y Sidi Fredá. Por eso los haitianos toman la bandera francesa y en ese odio, con razón, porque lo que había allí era una situación salvaje, le cortan el blanco a la bandera francesa, unifican el azul y el rojo y así nace la bandera haitiana, la única bandera de América que no tiene identidad. Pero los haitianos tienen una fortaleza que a la vez es su desgracia. Los haitianos en 221 años mantienen duro su hilo cultural. Los haitianos, en medio de un conflicto con el canal en la frontera, ¿ustedes saben qué hicieron? ¿Ustedes lo vieron? Los haitianos hicieron simbología de cal en la tierra y enterraron un gallo vivo. Son salvajes. ¿Quién ha dicho que en la geopolítica moderna, enterrando un gallo vivo, usted resuelve un tema que se resuelve con diplomacia? Entonces nosotros aquí, a nosotros nos están aplicando a este pueblo la reingeniería más profunda y perfecta en los últimos 200 años. No hay forma de que una población se libere sin su juventud. Y la juventud dominicana hoy está perdida. Está en droga, en vicio, en dembow, en mocadam. Los que tienen la capacidad de pensar están en otra cosa. Porque ahora lo importante es que si tu celular es iPhone o es Alcatel. Y yo no me mido contigo con cuántos libros tú te has leído, sino que yo tengo más que tú. Y mi jipeta es nueva y la tuya es vieja. O tengo más vivo. Exacto, porque es que el tema de lo viral, de los views, yo quiero que ustedes sepan que entre lo viral y la tendencia transita la degradación más oscura de la sociedad dominicana. Aquí una mujer seria como ellas dos, la pueden seguir 20 gente. A un cuero de OnlyFans lo siguen 1 millón. Entonces, lamentablemente, solamente se resuelve el problema con una revolución cultural. Y para hacer una revolución cultural, una revolución cultural, sí tiene que ver con que en la casa tú le digas a tus hijos quién es Duarte. Ustedes tienen que saber que en el pasado no muy lejano, cuando el himno nacional sonaba en la calle, nos poníamos de pie. Sí, señor. Hoy los muchachos les da vergüenza eso. Entonces, los haitianos han encontrado, pero los haitianos, y lo profanan, los ¿no? haitianos en el territorio dominicano han encontrado un nuevo descubrimiento. Ni Colón en el 1492. Están colonizando la República. Si va a comprar un coco haitiano, si va a buscar quien cuide la casa haitiano, un campesino haitiano, con la justificación de decir de que la sociedad dominicana no vive sin Haití, y eso es falso. Si los haitianos son buenos construyendo, ¿por qué en Haití no hay construcción? Porque no hay economía para construir allá. Pero si no hay economía, entonces no son buenos en nada. Ellos tuvieron todo cuando lograron su independencia y nosotros no tuvimos nada. Es bueno que tú sepas que cuando los dominicanos logramos la independencia éramos una población pobre, pero sin esclavos. Es cierto. Cuando los haitianos lograron su independencia eran ricos y lo destruyeron todo. Haití tenía 184 fábricas de ron, 846 ingenios, una finca de café de más de 3.000 unidades. Tenían 2.900 plantaciones de añil, señores. Por eso sacaron a todos los colonos blancos, destruyeron el latifundio, crearon el conuquismo y la economía haitiana más nunca pudo salir de ese lazo. Pero no solamente eso. Los Quemaron haitianos, industrias. No los acabaron. haitianos se han Quedó bueno convertido ese en una población Quedaba mitómana. Mitómana. Lo primero es que los que lograron la independencia en Haití fueron los africanos. 97% africanos y 3% de los que se le viraron a Napoleón, para que estemos claros. El 67% de ellos africanos de África y el 30% africanos nacidos en la colonia. Entonces, de repente los haitianos te dicen ahora, en una justificación, porque yo no conozco una población que odie tanto que lo llamen parte de su identidad nacional. Los haitianos dicen que son taínos. Y los haitianos llegaron aquí. No había un taíno hace tiempo. Pero 2 siglos y medio después de la desaparición de todo. De hecho, ellos llegaron precisamente porque los presidiarios y los taínos habían sido Janel, un tema también que
que cobra mucha importancia en la región es el tema de Venezuela. ¿Y Pues, cómo? pues ya tú me quitaste. No. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te robaste la idea? No, porque yo te... No, él estaba primero. No, pero le estoy preguntando porque... Le leyó la mente. Pero excelente, porque así Ha habido podemos un robo cerrar de con otra idea pregunta que yo aquí. tengo. No, para nada. Yo pienso que... Te pregunto. Adelante, compañero. Dado que Compañero de cabina. Donald Por si Trump, acaso. desde que llegó, empezó a delinear que iba a cambiar el modo de cómo Estados Unidos estaba atendiendo el tema de los carteles. Y ya vimos, convirtió a los carteles en organizaciones terroristas para poder utilizar las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y entonces hay mucha gente que entiende que él se está preparando para una intervención en Venezuela. Yo no soy de los que piensa que va a ser una intervención en Venezuela. Sin embargo, la presión sobre el gobierno de Maduro se ha sentido. ¿Cuál crees tú que hacia dónde se dirige lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos de manera muy particular con Venezuela? Mira, el caso de Venezuela es un caso muy especial. Yo pienso que el Partido Socialista Unido de Venezuela, del cual yo tengo un vínculo primario, tengo muchos amigos allí, porque me ha tocado impartir docencia en Trata de Venezuela. romper ese vínculo pronto. Sí, no, porque mi vínculo con Venezuela es un vínculo académico. El PSUV. Yo estoy vinculado a la Universidad de Venezuela y he dado conferencias gratuitas a la mayoría de los institutos en Venezuela. Lo mismo parecido aquí al Infotep. Además, en Venezuela tengo grandes amigos. Venezuela es un país del cual los dominicanos debemos mantener una conexión permanente. Primero, Amamos a los venezolanos, pero no a su gobierno. los primeros venezolanos o los primeros habitantes de la isla de Santo Domingo salen del Orinoco y de Así la bahía de mismo, Patanema así es. y llegan aquí. Los taínos son descendientes de los arahuacos. Lo segundo, Duarte muere en Caracas. Y lo tercero, en un momento donde la economía dominicana iba a colapsar, 80. la solidaridad de Venezuela. Sí, De hecho, los dominicanos tienen 3 destinos en la década del no 70. se ocurrió. Caracas, Venezuela, España y Nueva York. Los 3 destinos de la migración dominicana que dio sustento a la primera etapa importante de lo que se llama la remesa. Ahora te voy a dar un dato. Perdón, y un primo de Duarte fue presidente también en Venezuela. Exactamente. Además, entre los venezolanos y los dominicanos está la tradición judeocristiana. Y eso no lo podemos olvidar, el Génesis. Pero Nicolás Maduro está fuera de control. Maduro se ha convertido en una especie de supracanciller y el gobierno de Venezuela tiene 2 patas. Por un lado lo dirige Diosdado Cabello, que es el genio del mar. De hecho, él se encarga de la parte represiva en Venezuela en pleno siglo XXI, 2024, 2025. Profesor, en Venezuela había una operación llamada Operación Tuntún, que tenía que ver con tocarle la puerta a la gente de la casa y sacarle las uñas en un centro de tortura llamado el SEBIN. Eso es inconcebible. El salario mínimo de pensión de un venezolano que tiene maestría y doctorado es lo mismo que cuesta un café Santo Domingo en una bomba de gasolina. Son 33 pesos al mes. Entonces tú tienes que tener empatía con ese pueblo. Además, yo no sé a qué usted le llama intervención. Estados Unidos mandó un crucero llamado Lake Erie, un submarino llamado Newport News a propulsión nuclear, no con armas nucleares, 3 destructores y 3 naves anfibias, que en la fuerza letal de Estados Unidos, la nave anfibia es la de segundo nivel, después de los portaaviones. En el día de hoy, precisamente, destruyeron otro barco. Sí. Yo no creo que en la narrativa de que los barcos, porque aquí todo esto, nosotros siempre tenemos que tener pendiente de lo que se dice. Lo que se dice es importante. Lo que se dice para confundir a la gente o para apaciguar la realidad. Yo no creo que Nicolás Maduro pueda gobernar mucho tiempo. Porque si Estados Unidos movilizó esas embarcaciones con ese presupuesto que lleva para hacer un bulto, entonces perdió el pleito en Latinoamérica. ¿Crees tú que pudo haber negociado Estados Unidos Donald Trump? ¿En Alaska? Sí. Claro, en tema, Alaska no se habló solamente de Rusia y Ucrania, se habló también de Venezuela. De hecho, los imperios tienen negocios. Es muy probable que Putin y Trump hayan negociado Entrégame Maduro ya, está bueno. Crimea Y con Venezuela. ¿Por qué Crimea es lo más parecido al regalo despechado de un hombre? Crimea es un regalo que le hizo Rusia a Ucrania cuando tenían amores. Es como que yo regalo un carro a la dama y la dama se case con un moreno mático al tercer día, la matrícula está a nombre de día, yo le quito el carro. Dame a mi carro. Y recuerda que después de eso, Xi Jinping y Trump hablaron por teléfono y Que en el caso de los y chinos, Putin viajó a China claro, y con pero un ¿para mensaje. qué? ¿Pero para qué? ¿Para qué? Excelente.
Porque entre esa conversación hay 69 mil millones de dólares que China tiene metido allí en Venezuela. Perfecto. Entonces, como Trump es un negociante, el tema es garantizar a los chinos Perfecto. sus recursos Te garantizo y tu terminar con el tema del Esequibo. No podemos dejar que se vaya sin tratar un tema muy interesante y es la presencia que crece de musulmanes en República Dominicana. También con ellos las mezquitas y no se puede dejar de mencionar que son unos aliados estratégicos también de Haití. Su opinión al respecto. Mira, hubo un presidente iraní, no recuerdo su nombre porque la memoria me puede fallar, pero él, ¿De qué edad? ¿De ¿Qué año? 2008. Mahmoud 2009. Al-Manenilla. Exactamente. Él tuvo una relación importante entre Cuba y Venezuela. Y había una triangulación económica entre Cuba, Venezuela y Haití. El más radical. ¿Por era. qué? Porque en el año 1815, con los recursos de las armas napoleónicas, el único pensante en la revolución haitiana, que fue el que fue presidente Jean-Jacques Dessalines, Alexandre Petion, manda a buscar Petion a Simón Bolívar, Bolívar fue. que estaba varado en Jamaica, y le entrega los recursos de la revolución de la colonia haitiana. Desde esa época los haitianos y los venezolanos tienen una alianza. Pero resulta que cuando la mano amiga llega, también llega con la cultura y la religión. Cuando ese presidente iraní metió la mano, también metió el Islam. Entonces el Islam es la tercera religión abrahámica. La primera es el judaísmo, la segunda el cristianismo, la tercera el Islam. Por un pensamiento del profeta Mahoma, que al final se divide en dos grandes bloques, los musulmanes chiitas y los sunitas, unos con la suna de la tradición del profeta y el otro porque él manda a su hija a casarse con su sobrino, sí, y ahí entonces salen los chiitas. Con Ali. Una tradición violenta de un pensamiento pacífico. Así porque déjame decirte que la mayoría de las tragedias en el mundo, parece increíble, son heredadas de las tres religiones abrahámicas. Lo que se hizo en nombre de Jesús con la colonización del Nuevo Mundo es terrible. Cuando agarraron a un jefe aborigen en Sudamérica y porque se le cayó la Biblia lo mataron. Entonces, los que están haciendo alianzas estratégicas con los haitianos en el territorio dominicano, yo les tengo una mala noticia. Este es un pueblo que se sacude cada 100 años. El 1822 está conectado con el 1844. En 1924, cuando Horacio Vázquez traiciona a la República y le entrega en un tratado llamado el Tratado del 29, entre Horacio Vázquez y Luis Bornó, nosotros le dejamos a los haitianos 6.500 kilómetros cuadrados. San Miguel de la Atalaya, San Rafael de la Angostura, Juana Méndez, Hincha. ¿Qué hace Trujillo? Porque hay que decirle a la gente que Trujillo no pensó en ser presidente dominicano. Trujillo es el resultado de un vengador social que entendió que la frontera dominico-haitiana estaba siendo invadida nuevamente. Los haitianos entraron en el 1924 a toda esa zona fronteriza. Y cuando Trujillo llega en el 1936, busquen la historia ahí, Trujillo hace un tratado también. Lo ratifica. Que fue un tratado de ratificación. Se llama el Tratado del 36. Y Trujillo le dice, claro, que fue sin quizás el mejor canciller dominicano de toda su historia. Ni el que marcó ni el pensamiento dominicano hacia Haití. Porque Exacto. Peñavalle que lo escribe todo. Pero resulta que Trujillo hace el Tratado del 36 y Trujillo le dice al presidente haitiano, Estenio Vicen, no hay problema, te voy a reconocer 6.500 kilómetros cuadrados, perfecto, pero por favor, a partir de allí respeta la frontera. Nadie me cruza para 4 meses antes del 3 de octubre del 1937, Haití le malogró un centinela a Trujillo en la frontera. Y por eso es que la historia recoge la matanza de Perejil, que no es el río Masacre por el tema de Trujillo, sino por los patrulleros, por aquella batalla importante donde los dominicanos defrotaban a los franceses en la sabana real de la Limonada, donde a partir de ahí entonces nace lo que se llama el Día de la Virgen de la Alta Gracia, 21 de enero del 1691. Bueno, sí, pero yo no puedo dejar que te vayas sin decirle a este pueblo o sin alertar sobre la situación específica de la cantidad y musulmanes que practican transversal. La electricidad, la salud, la educación, la vivienda, el alto costo de la vida, tiene un solo problema transversal: la presencia haitiana en el territorio dominicano. Y a eso tú le sumas entonces la penetración del Islam, que independientemente de que nosotros somos un estado libre de religiones,
nosotros tenemos que cuidar el origen de la sociedad dominicana. No es fortuito que la dominicana tenga un escudo y en ese escudo tenga una Biblia en Juan 8:32 que dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En la liberación del pensamiento antropológico del pueblo haitiano entre el vudú y el gagá. Y si a nosotros nos ha ido bien, la República Dominicana piensa que 181 años es mucho tiempo. El Imperio Romano de Oriente duró